¿Sabías que es posible mantener la memoria ágil incluso después de los 70 años? En este video voy a compartir lo que me dijo mi neurólogo, un consejo sencillo, práctico y científicamente probado que puede ayudar a prevenir la pérdida de memoria con el paso del tiempo. Si tienes más de 50 años, cuidas de alguien mayor o quieres prepararte para el futuro, míralo hasta el final. Realmente marca la diferencia. Una de las revelaciones más impactantes que me hizo mi neurólogo fue sobre la alimentación. Según él, mucho más que la herencia genética o los ejercicios mentales, lo que ponemos en el plato cada día tiene un impacto profundo y acumulativo en la salud de nuestro cerebro, especialmente cuando pensamos en la memoria después de los 70 años. El cerebro es un órgano exigente. Aunque solo representa alrededor del 2% del peso de nuestro cuerpo, consume aproximadamente el 20% de toda la energía que producimos. Esto significa que, para funcionar bien, necesita un combustible de calidad. Y ahí es precisamente donde entra en juego la alimentación. Lo primero que me explicó fue el poder de los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, que es un tipo de grasa esencial presente en pescados como el salmón, la sardina, el caballa y la anchoa. Este compuesto es uno de los principales constituyentes de las membranas celulares del cerebro. Con el envejecimiento, se produce una disminución natural de la fluidez de estas membranas, lo que compromete la comunicación entre las neuronas. Cuando hay una deficiencia de omega 3, este proceso se acelera. Por otro lado, una dieta rica en este nutriente puede ayudar a preservar las conexiones neuronales, mejorar la plasticidad cerebral e incluso reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Estudios a largo plazo muestran que las personas mayores que consumen pescado azul al menos 2 veces por semana tienden a tener una tasa de deterioro cognitivo significativamente menor que las que no lo consumen. Otro grupo de alimentos esenciales, señalado por mi neurólogo, son las frutas rojas y moradas, como los arándanos, las moras, las frambuesas y las uvas moradas. Estos alimentos son ricos en flavonoides, especialmente antocianinas, que tienen una potente acción antioxidante. El estrés oxidativo es una de las principales causas de la degeneración cerebral con la edad. Se produce cuando hay un desequilibrio entre los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células, y la capacidad del cuerpo para neutralizarlos. Los flavonoides actúan directamente en este proceso, protegiendo las neuronas contra el daño e incluso ayudando a regenerar las conexiones sinápticas. Además, los estudios han demostrado que estos compuestos mejoran la irrigación sanguínea cerebral, promueven una mayor oxigenación y estimulan áreas específicas del cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje. También destacó el papel fundamental de las verduras de hoja verde oscura, como la espinaca, la col rizada, el brócoli y la rúcula. Estos alimentos son fuentes muy ricas en vitamina K, luteína, folato y betacaroteno, nutrientes con propiedades neuroprotectoras. La vitamina K, por ejemplo, está asociada con la mejora de la memoria episódica, responsable de recordar acontecimientos y experiencias vividas. El folato, o ácido fólico, actúa en la producción de neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, además de ayudar a reducir los niveles de homocisteína, un aminoácido inflamatorio que, en exceso, está relacionado con un mayor riesgo de demencia. Lo interesante de estos alimentos es que, además de proteger el cerebro, también contribuyen a la salud cardiovascular, algo esencial, ya que el cerebro depende de un buen flujo sanguíneo para funcionar correctamente, y no podemos olvidarnos de las especias y condimentos naturales, como la cúrcuma. Este fue uno de los momentos más sorprendentes de la conversación con el neurólogo. Me habló de la curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, que tiene una notable capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, la protección natural del cerebro, y actuar directamente sobre las células nerviosas. La curcumina es antiinflamatoria, antioxidante e incluso moduladora de neurotransmisores. Los estudios demuestran que puede ayudar a reducir la acumulación de placas beta-amiloides en el cerebro, que están fuertemente asociadas con el Alzheimer. Además, cuando se combina con una pizca de pimienta negra, su absorción por el organismo aumenta hasta un 2000%, lo que potencia sus efectos. Otro alimento que mi neurólogo destacó fue el aguacate. Aunque muchos lo temen por su alto contenido calórico, lo cierto es que el aguacate es una valiosa fuente de grasas monoinsaturadas
insaturadas que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, incluso en el cerebro. También es rico en vitamina E, un antioxidante liposoluble que protege las membranas de las células neuronales contra el envejecimiento prematuro. La combinación de vitamina E y grasas saludables hace del aguacate un poderoso aliado de la memoria y la concentración. Además, llamó la atención sobre el chocolate negro, con al menos un 70% de cacao. El cacao es una de las mayores fuentes de flavonoides del mundo, especialmente la epicatequina, que tiene efectos positivos en la neurogénesis, la formación de nuevas neuronas y en la plasticidad cerebral. El consumo moderado y consciente de chocolate negro, varias veces a la semana, puede contribuir al buen humor, la concentración y la memoria, al tiempo que favorece la dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, facilitando la circulación. Por último, mencionó la hidratación como parte de la alimentación cerebral. Aunque a menudo se descuida, el agua es esencial para el buen funcionamiento de todas las reacciones químicas del cuerpo, incluidas las que tienen lugar en el cerebro. La deshidratación, incluso leve, puede causar dificultad para concentrarse, lapsos de memoria y sensación de cansancio mental. Recomendó mantener siempre una buena ingesta de líquidos a lo largo del día, especialmente agua pura, y evitar las bebidas azucaradas o con exceso de cafeína, que pueden desregular el equilibrio electrolítico y afectar a la función cognitiva. El mensaje que quedó claro es que el cerebro no envejece de forma aislada. Responde directamente al entorno que creamos para él, y eso incluye lo que comemos. Una alimentación basada en alimentos naturales, ricos en nutrientes, antioxidantes y grasas saludables, no solo previene enfermedades, sino que también favorece el fortalecimiento de la memoria, la claridad mental y la vitalidad intelectual, incluso en edades avanzadas. Por eso, cuidar lo que ponemos en el plato cada día es, en la práctica, cuidar lo que ocurre dentro de nuestra cabeza, pensamiento a pensamiento, recuerdo a recuerdo. Cuando hablamos de salud mental en la vejez, es habitual que la gente piense solo en evitar enfermedades como el Alzheimer u otras formas de demencia. Pero mi neurólogo me hizo ver una perspectiva mucho más amplia e interesante. Me explicó que el cerebro, al igual que los músculos del cuerpo, necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte, activo y funcional. No basta con alimentarse bien o dormir lo suficiente, es necesario entrenar la mente deliberadamente. Y fue muy claro al afirmar que no estamos hablando de actividades aleatorias, sino de ejercicios mentales específicos que desafían al cerebro de forma estructurada y progresiva. Esta práctica no solo previene el deterioro cognitivo natural que viene con la edad, sino que también puede mejorar habilidades como la concentración, la memoria, el lenguaje y el razonamiento lógico, incluso después de los 70 años. Comenzó explicando el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Antiguamente se creía que el cerebro alcanzaba un punto máximo de desarrollo en la juventud, y a partir de ahí comenzaba un proceso inevitable de deterioro, pero las pruebas actuales demuestran exactamente lo contrario. El cerebro está en constante transformación y puede seguir aprendiendo y renovándose, incluso en edades avanzadas. La clave está en cómo lo usamos. Un cerebro infrautilizado tiende a perder conexiones sinápticas. Por el contrario, un cerebro que se desafía regularmente, que se enfrenta a novedades y resuelve problemas, se fortalece y desarrolla rutas alternativas para compensar las pérdidas naturales. Entre los ejercicios que más recomienda se encuentran los juegos de palabras, como los crucigramas, las sopas de letras y los anagramas. Estas actividades requieren atención, memoria de vocabulario y asociación de ideas, todo lo cual estimula áreas importantes del cerebro relacionadas con el lenguaje y la memoria a largo plazo. Lo interesante es que, al buscar una palabra olvidada, o reorganizar letras mentalmente, activamos no solo el córtex cerebral, sino también el hipocampo, una región crítica para el almacenamiento de nueva información. Hacer crucigramas todos los días, por ejemplo, es una forma de entrenamiento cognitivo ligero, pero acumulativo, que puede dar resultados reales con el tiempo. Otro ejercicio que recomendó con entusiasmo fue la lectura activa. No se trata solo de leer pasivamente una novela o una noticia, sino de leer con intención. Esto significa, por ejemplo, subrayar pasajes, anotar reflexiones, intentar volver a contar lo leído con tus propias palabras o hacer preguntas críticas sobre el contenido. Este tipo de lectura estimula la comprensión, la retención y la capacidad de síntesis. Mencionó que incluso leer en voz alta puede tener beneficios adicionales, ya que activa áreas motoras del habla y refuerza la memoria auditiva, lo que es especialmente útil para las personas mayores que tienen dificultades crecientes con el lenguaje verbal. Pero quizás la recomendación más sorprendente fue la de aprender algo completamente
completamente nuevo. Puede ser un idioma extranjero, un instrumento musical o incluso un nuevo pasatiempo que implique habilidades manuales, como la pintura, la jardinería o el bordado. La clave aquí es salir de la zona de confort. Cuando aprendemos algo desde cero, desafiamos al cerebro a formar nuevas redes neuronales, conectando áreas que antes no se comunicaban con frecuencia. Esto aumenta significativamente la densidad sináptica y promueve una verdadera regeneración cognitiva. Comentó que las personas mayores bilingües, por ejemplo, tienden a presentar los primeros síntomas del Alzheimer hasta 5 años más tarde que las que solo hablan un idioma. Y no se trata de ser fluido, sino simplemente de estar en contacto constante con nuevos estímulos lingüísticos, sonidos, estructuras gramaticales y vocabulario. Los rompecabezas y los juegos de lógica, como el sudoku, el ajedrez e incluso algunos videojuegos estratégicos, también fueron muy recomendados. Trabajan la resolución de problemas, la planificación, la anticipación de movimientos y la toma de decisiones bajo presión, habilidades que, lamentablemente, comienzan a deteriorarse con la edad si no se entrenan. Lo interesante es que estos juegos requieren atención dividida, pensamiento lógico y memoria operativa, activando múltiples regiones del cerebro de forma simultánea. Hizo hincapié en que lo ideal es elegir retos que causen una ligera incomodidad intelectual, es decir, que no sean tan fáciles que se conviertan en automáticos, pero tampoco tan difíciles que generen frustración. Otro ejercicio mental poderoso es la enseñanza. Me explicó que cuando una persona se propone enseñar algo a otra, aunque sea un contenido sencillo, como una receta o una historia, necesita organizar mentalmente la información, recordar los detalles, estructurar la narrativa y responder a las preguntas. Este proceso refuerza la memoria a largo plazo y ayuda a consolidar el conocimiento de forma más profunda. Por eso, actividades como dar clases a los nietos, explicar cómo funciona un aparato o incluso compartir una historia de vida con detalles y reflexiones tienen un impacto cognitivo más significativo de lo que se imagina. Además, habló sobre la importancia de la variedad en los ejercicios mentales. El cerebro se adapta rápidamente a los patrones repetitivos, lo que reduce los beneficios de la estimulación cognitiva. Por eso, alternar los tipos de actividades, a veces leyendo, a veces jugando, a veces aprendiendo algo nuevo, es esencial para mantener el cerebro constantemente desafiado. La diversidad de estímulos evita que el cerebro entre en piloto automático y, más que eso, promueve la activación de diferentes áreas cerebrales, lo que aumenta la resiliencia cognitiva. Esta estrategia es fundamental para lidiar con el desgaste natural de las funciones mentales a lo largo de los años. También destacó la importancia de incorporar estos ejercicios mentales en la rutina diaria, y no solo como algo puntual. Al igual que una caminata de 20 minutos todos los días es más beneficiosa para la salud física que una maratón ocasional, los pequeños estímulos cognitivos diarios son más eficaces que las sesiones intensas y esporádicas de entrenamiento mental. Lo ideal, según él, es crear un momento sagrado en la rutina, en el que el objetivo sea ejercitar el cerebro con dedicación y presencia. Este ritual diario crea consistencia, y es precisamente esta consistencia la que moldea la estructura cerebral a lo largo del tiempo. Estas prácticas, aunque parecen sencillas, son lo que él denomina gimnasia cerebral consciente, y es ahí donde él cree que radica la mayor diferencia entre envejecer con lucidez o perder gradualmente la autonomía mental. Porque no se trata solo de evitar la pérdida de memoria, sino de construir una mente más resiliente, preparada para afrontar los retos del tiempo con flexibilidad y claridad. Pocas cosas me impresionaron tanto en la conversación con mi neurólogo como el énfasis que puso en el sueño de calidad. Vivimos en una cultura que valora la productividad por encima de todo, donde dormir poco se asocia a menudo con la fuerza de voluntad, la determinación e incluso la inteligencia. Pero lo que él me dijo fue exactamente lo contrario. No hay salud cerebral sin sueño verdadero. Y lo más impactante es que el sueño no es solo una fase de descanso. Es durante el sueño cuando el cerebro realiza algunas de sus funciones más sofisticadas y críticas para la memoria, el aprendizaje y la regeneración cognitiva. Comparó el cerebro con una gran biblioteca que pasa todo el día recibiendo información, libros, imágenes, sonidos, palabras, emociones. Pero esa biblioteca solo se organiza por la noche, durante
durante el sueño. Si el sueño se interrumpe, es superficial o insuficiente, esa organización no se produce, y el resultado es claro: olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, sensación de cansancio mental, incluso después de una noche en la cama. Explicó que el cerebro pasa por diferentes fases del sueño, y cada una de ellas tiene un papel específico en el mantenimiento de la salud mental. El sueño profundo, también llamado sueño de ondas lentas, es cuando se produce la regeneración celular, el fortalecimiento de las conexiones sinápticas y la consolidación de la memoria declarativa, la que se utiliza para recordar hechos, nombres, fechas y acontecimientos. Por otro lado, el sueño REM, que es el momento de los sueños más vívidos, está relacionado con la organización emocional, la creatividad y la memoria procedimental, aquella relacionada con las habilidades motoras y los hábitos, como conducir o tocar un instrumento. Estos ciclos se alternan a lo largo de la noche, y para que el cerebro pueda realizar todas las tareas necesarias, es esencial que se completen en cantidad y calidad suficientes. Las interrupciones frecuentes durante la noche, como las causadas por la apnea, los ronquidos, los dolores o incluso el simple hábito de levantarse varias veces para ir al baño, interrumpen estos procesos y perjudican directamente la memoria. Uno de los puntos más enfatizados por él fue el impacto de la privación crónica del sueño, algo extremadamente común entre los ancianos. Con el envejecimiento, muchas personas comienzan a dormir menos, tienen dificultades para mantener un sueño continuo o se despiertan muy temprano, creyendo que es natural dormir menos con la edad. Pero lo que él me explicó es que el cuerpo puede acostumbrarse a dormir menos, pero el cerebro no. Sigue necesitando la misma cantidad y calidad de sueño para funcionar bien. La diferencia es que el sueño se vuelve más ligero y fragmentado con el tiempo, por lo que requiere aún más cuidado. La privación del sueño no solo afecta a la memoria a corto plazo, sino que, con el paso de los años, contribuye a la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, como la beta-amiloide, directamente relacionada con el Alzheimer. Durante el sueño profundo, el cerebro activa el sistema linfático, una especie de sistema de limpieza, que elimina estos residuos. Si este proceso no se produce con frecuencia, las toxinas se acumulan silenciosamente. También habló de la importancia de crear una rutina de sueño, algo que pocas personas se toman realmente en serio. Al igual que tenemos horarios para comer, trabajar o hacer ejercicio, el cerebro funciona mejor cuando reconoce que hay un patrón. Dormir todos los días a horas muy diferentes desregula el ciclo circadiano, el reloj biológico interno, y esto confunde la producción de melatonina, la hormona responsable de inducir el sueño. Un entorno adecuado también es fundamental. La habitación debe ser silenciosa, oscura, fresca y libre de estímulos como pantallas de móviles, televisores o notificaciones sonoras. La luz azul que emiten estos dispositivos inhibe la liberación natural de melatonina, retrasando el sueño y disminuyendo su profundidad. Otro punto sorprendente fue el uso excesivo de medicamentos para dormir, algo que trató con mucha cautela. Muchas personas mayores recurren a sedantes pensando que duermen mejor, pero, según él, estos medicamentos, aunque inducen el sueño, a menudo impiden que el cerebro alcance las fases más profundas y reparadoras. Se trata de un sueño artificial, que puede incluso generar una sensación de descanso físico, pero que no permite la misma regeneración cognitiva. Recomendó enfoques más naturales para regular el sueño: técnicas de respiración, meditación antes de acostarse, baños tibios, lectura ligera, evitar la cafeína por la tarde, exponerse a la luz natural por la mañana y tomar comidas ligeras por la noche. Y se aseguró de destacar algo muy importante: el sueño no solo es reparador para quienes ya sufren de fallas de memoria, es un factor preventivo poderoso. Las personas que mantienen una buena higiene del sueño a lo largo de la vida tienen mayor capacidad de retención de la memoria, menor riesgo de desarrollar demencia y un rendimiento cognitivo significativamente mejor en actividades como la lectura, el cálculo, la toma de decisiones y la organización del pensamiento. Incluso citó estudios que demuestran que la mejora de la calidad del sueño en personas mayores con deterioro cognitivo leve puede revertir parte de los síntomas iniciales. En otras palabras, dormir bien no solo conserva lo que tenemos en la memoria, sino que también puede restaurar parte de lo que se ha perdido. Un detalle que me llamó la atención fue cuando dijo que, a menudo, lo que parece ser olvido por la edad es, en realidad, falta de sueño adecuado. Las personas que no descansan profundamente tienen dificultades para consolidar nuevos recuerdos. Incluso prestan atención en el momento, pero no graban eso en el cerebro con la profundidad necesaria. Al día siguiente, parece que la información nunca existió. Este tipo de lapsus,
que muchos tratan como normal por la edad, puede ser, en realidad, una señal de que el cerebro está agotado y mal recuperado. Más que cualquier suplemento o técnica milagrosa para memorizar, el sueño de calidad es uno de los pilares más descuidados de la salud cerebral, y precisamente por eso es tan importante comprenderlo en profundidad. Cuidar el sueño es, en esencia, cuidar la forma en que el cerebro archiva lo que vivimos, filtra lo que es importante, elimina lo que es inútil y nos da claridad mental para seguir aprendiendo, porque un cerebro descansado es un cerebro activo, organizado y más resistente al envejecimiento. Durante nuestra conversación, el neurólogo dejó claro que tan importante como adoptar hábitos saludables para proteger la mente es eliminar los comportamientos silenciosos que sabotean el cerebro cada día. Según él, muchos de los olvidos que comienzan a aparecer después de los 60 o 70 años no son solo el resultado del envejecimiento natural, sino de la acumulación de hábitos que, a lo largo de los años, debilitan las estructuras cognitivas, destruyen las conexiones sinápticas y comprometen las áreas del cerebro responsables de la memoria y la atención. Y lo más aterrador es que la mayoría de estos hábitos se consideran normales, incluso inofensivos, lo que los hace aún más peligrosos. El primero de ellos, y quizás el más común, es el sedentarismo. La idea de que el ejercicio físico solo sirve para el cuerpo está completamente superada. Explicó que el movimiento es uno de los mayores estimulantes del cerebro. Las actividades físicas aeróbicas, como caminar, nadar, bailar o montar en bicicleta, aumentan el flujo sanguíneo cerebral, mejoran la oxigenación de las neuronas y estimulan la liberación de factores neurotróficos, como el BDNF, una proteína esencial para la formación de nuevas conexiones neuronales y para la protección de las neuronas contra la degeneración. La ausencia de actividad física, por otro lado, reduce la neuroplasticidad, perjudica el transporte de nutrientes al cerebro y se asocia con un aumento significativo del riesgo de demencia. El cerebro de una persona sedentaria simplemente recibe menos estímulos y menos recursos para mantenerse sano, y con el paso de los años, este impacto se hace más evidente, manifestándose a través de lapsos de memoria, dificultad para concentrarse y lentitud en el razonamiento. Otro villano poderoso señalado por él es el consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados. El cerebro es extremadamente sensible a lo que comemos, y el exceso de azúcar afecta directamente a las funciones cognitivas. Cuando hay picos frecuentes de glucosa en la sangre, el cuerpo libera grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, este proceso puede conducir a la resistencia a la insulina cerebral, una afección que perjudica la comunicación entre las neuronas y está fuertemente relacionada con el deterioro cognitivo acelerado. Mencionó estudios que ya denominan al Alzheimer diabetes tipo 3, precisamente por esta correlación entre el desequilibrio glucémico y el deterioro cerebral. Además, los alimentos ultraprocesados, cargados de aditivos químicos, colorantes, conservantes y grasas trans, promueven inflamaciones silenciosas en el cerebro, alteran la microbiota intestinal, que influye directamente en el eje cerebro-intestino, y aceleran el envejecimiento celular. El resultado es un cerebro inflamado, confuso, cansado y cada vez menos eficiente a la hora de retener información. Pero quizás el hábito más subestimado e igualmente perjudicial sea el aislamiento social. Me explicó que el cerebro humano está diseñado para la interacción. Desde los primeros años de vida hasta la vejez, el intercambio con otras personas estimula las áreas responsables del lenguaje, la empatía, la memoria afectiva, la interpretación de señales no verbales y la toma de decisiones sociales. Cuando una persona se aísla, estas áreas simplemente se activan poco. Con el tiempo, esta falta de estímulo conduce a la pérdida de conexiones neuronales y al encogimiento de regiones como el hipocampo, fundamental para la formación de nuevos recuerdos. Y lo más trágico es que muchas personas mayores, por vergüenza, duelo, dificultades de movilidad o incluso porque piensan que ya no tienen nada de qué hablar, terminan retraéndose y sin darse cuenta, aceleran un proceso de deterioro cerebral que podría evitarse con simples interacciones diarias, como conversaciones con los vecinos, llamadas a amigos, grupos de lectura, iglesias o incluso pequeños intercambios en el mercado de la esquina. El neurólogo también habló del estrés crónico como uno de los mayores agresores de la mente. Cuando estamos bajo estrés constante, el cuerpo libera altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. En pequeñas dosis, el cortisol tiene funciones importantes, pero en exceso se vuelve tóxico para el cerebro, especialmente para el hipocampo, que es extremadamente sensible. La exposición prolongada al estrés provoca el encogimiento de esta región, perjudica la formación de nuevos recuerdos y contribuye a la confusión mental, la dificultad para concentrarse y la sensación de que la mente está
siempre llena. A menudo, el estrés se disfraza de preocupación excesiva, insatisfacción constante, exigencias excesivas o consumo ininterrumpido de noticias negativas. En estos estados, el cerebro no tiene espacio para procesar la información con claridad. Entra en modo de supervivencia, donde el foco está en reaccionar, no en aprender o memorizar. Otro hábito que destacó con firmeza fue el uso rutinario y excesivo de multitarea digital, como saltar de una aplicación a otra, ver vídeos mientras se responden mensajes o revisar el correo electrónico cada 5 minutos. Explicó que el cerebro no está diseñado para realizar múltiples tareas cognitivas al mismo tiempo. Lo que llamamos multitarea es, en realidad, el cerebro alternando rápidamente el foco de una actividad a otra. Esto aumenta la fatiga mental, reduce la profundidad del procesamiento y perjudica la consolidación de la memoria. Además, este tipo de fragmentación va en contra de una habilidad esencial para mantener la mente activa y sana, la atención plena. Sin atención plena, no hay absorción real de información, y sin absorción, no hay memoria. Las personas que viven en una constante distracción digital, especialmente las que pasan horas en las redes sociales, o consumiendo contenidos rápidos y superficiales, entrenan al cerebro para la superficialidad, y cuanto más superficial es el procesamiento de una experiencia, más difícil será recordarla después. Por último, habló sobre el hábito de no desafiar más a la propia mente. Muchas personas, al llegar a cierta edad, creen que ya han aprendido lo suficiente, que ya no necesitan esforzarse por comprender algo nuevo, resolver problemas o desarrollar habilidades. Este conformismo intelectual es extremadamente perjudicial, porque el cerebro funciona como un músculo. Lo que no se usa, se debilita y desaparece. Dijo que no importa la edad, el cerebro necesita estímulos constantes, novedades, retos. Dejar de aprender, dejar de pensar críticamente, dejar de interesarse por temas diferentes. Todo ello contribuye a una lenta y silenciosa atrofia de la mente. Estos hábitos, cuando se suman, crean un terreno fértil para el deterioro cognitivo. Y lo más importante que me transmitió fue que ninguno de ellos actúa de forma aislada. Se combinan, se refuerzan mutuamente y crean un ciclo difícil de romper. Pero la conciencia es el primer paso para transformar esta realidad. Comprender que lo que parece inofensivo, como pasar días sin hablar con nadie, consumir alimentos procesados a diario o vivir en constante distracción, tiene efectos reales, profundos y medibles sobre la capacidad de recordar, pensar, decidir e incluso sentir. Durante toda la conversación con mi neurólogo, absorbí cada información como si fuera oro puro. La alimentación, el ejercicio mental, el sueño, los hábitos que destruyen la memoria, todo tenía sentido, todo encajaba. Pero fue casi al final de la consulta cuando me entregó algo sorprendente, algo pequeño, sencillo, que no requería aparatos, consultas, dinero ni mucho esfuerzo físico. Me dijo, si consigues hacer esto todos los días, solo durante 5 minutos, estarás entrenando tu cerebro para vivir con más presencia, claridad y memoria. La recomendación parecía casi trivial a primera vista, pero cuando me explicó lo que había detrás de esos 5 minutos, todo cambió. Dejó de ser solo un ejercicio y se convirtió en una práctica de preservación mental, un escudo diario contra la dispersión, el olvido y el desgaste invisible de la mente a lo largo de los años. La práctica consistía en un sencillo ejercicio de revisión mental activa del día, todos los días, preferiblemente por la noche, justo antes de acostarse o en un momento de silencio. El ejercicio era el siguiente: sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y recorrer mentalmente el día transcurrido, como si se estuviera rebobinando una película. Me aconsejó que intentara recordar el mayor número de detalles posible, desde el momento en que me desperté hasta ese preciso instante. ¿Qué comí en el desayuno? ¿Quién fue la primera persona con la que hablé? ¿Qué compromisos tuve? ¿Cuáles fueron las conversaciones? Los lugares por los que pasé, los olores, los colores, las emociones. Él decía, no importa si olvidas muchas cosas, el valor está en el intento. Es el esfuerzo lo que entrena al cerebro. Explicó que este ejercicio activa varias áreas cognitivas al mismo tiempo. En primer lugar, trabaja la memoria episódica, responsable de almacenar eventos y experiencias personales. A continuación, moviliza el sistema de atención sostenida, ya que requiere una concentración continua sin distracciones. Al mismo tiempo, estimula las funciones ejecutivas, ya que la persona necesita organizar los eventos en secuencia, interpretar lo que ha vivido y, a menudo, reflexionar sobre su significado. Con la práctica regular, el cerebro comienza a registrar los momentos del día con más atención, sabiendo que por la noche
noche será puesto a prueba. Esto aumenta naturalmente el nivel de presencia y percepción a lo largo de las actividades diarias. Y estar presente es el primer paso para memorizar. Contó que esta sencilla práctica, si se realiza todos los días, puede mejorar no solo la capacidad de retener información, sino también ampliar la conciencia emocional, reforzar el sentido de identidad y fortalecer lo que él llamaba memoria del yo continuo, aquella que nos da la sensación de quiénes somos, de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando el cerebro envejece, una de las primeras pérdidas perceptibles es precisamente esa línea narrativa de la vida. Empezamos a olvidar pequeñas partes de la vida cotidiana, fragmentos de experiencias, y pronto se rompe la sensación de continuidad. Esta práctica, por sutil que parezca, actúa precisamente en este punto. Ayuda a consolidar la propia historia como algo íntegro, comprensible y registrado con intención. Pero el ejercicio no termina ahí. Después de repasar mentalmente el día, recomendó añadir un segundo momento, al que llamó proyección consciente. Tras revisar lo que ha sucedido, la idea era proyectar el día siguiente. ¿Qué pretendo hacer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cuáles son las tareas más importantes? Esto tiene dos efectos neurológicos poderosos. En primer lugar, refuerza la memoria prospectiva, que es la capacidad de recordar que hay que hacer algo en el futuro, como tomar una medicina, acudir a una cita o enviar un mensaje importante. En segundo lugar, crea un sentido de propósito y planificación que organiza el pensamiento, reduce la ansiedad y entrena al cerebro para el razonamiento anticipado, algo que a menudo se debilita con la edad. Fue más allá y dijo que, con el tiempo, es posible enriquecer aún más esta práctica con una capa reflexiva. Al repasar el día, preguntarse qué fue significativo, qué podría haber sido mejor, qué se aprendió, qué se sintió. Esto transforma el simple recuerdo en un proceso de aprendizaje continuo. Y más que eso, le da al cerebro una razón para retener ciertos recuerdos, porque le da valor a la experiencia. El cerebro no graba todo, prioriza lo que parece importante, relevante, emocionalmente cargado. Al dar sentido a lo vivido, esta práctica le enseña al cerebro a archivar mejor. La belleza de este ejercicio radica en el hecho de que no depende de la edad, la escolaridad, la condición física o el nivel de instrucción. Cualquiera puede hacerlo. Y, según él, cuanto más simple, más poderoso. La repetición diaria crea un patrón neurológico estable. Comparó esta práctica con la higiene bucal. Cepillarse los dientes no impide que vuelva la suciedad, pero evita que se acumule hasta el punto de causar daños. Lo mismo ocurre con la mente. 5 minutos al día evitan la acumulación de desorganización mental, el olvido inútil, la confusión de pensamientos. Es como peinar la mente con un peine fino antes de dormir. También destacó que, además de los beneficios cognitivos, esta práctica tiene efectos profundos sobre el bienestar emocional. Al repasar el día con atención, muchas personas empiezan a identificar patrones de comportamiento, desencadenantes de estrés, pequeños momentos de alegría que antes pasaban desapercibidos. Esto mejora la relación con el tiempo, con los demás y con uno mismo. Y la sensación de ser consciente de la propia vida es una de las mayores protecciones contra el sentimiento de inutilidad, común en las etapas más avanzadas de la vida. Y aunque la propuesta es de solo 5 minutos, me dijo que muchas personas terminan quedándose más tiempo, de forma natural, porque el ejercicio es placentero, calma, organiza, aporta claridad. Y esto crea un ciclo positivo. Cuanto más claridad sientes, más ganas tienes de continuar con la práctica. Cuanta más continuidad hay, más fortalecido queda el cerebro para afrontar el día siguiente. Y el cerebro, al percibir que se le cuida, responde, se ajusta, se renueva, vuelve a confiar en su propia capacidad para recordar, conectar ideas, comprender y existir con lucidez. Porque eso es exactamente para lo que ha sido diseñado, siempre y cuando no lo abandonemos a su suerte.